corredores públicos. Nosotros solo vamos a tener cierta facultad limitada en materia de fe pública para las sociedades mercantiles, básicamente, y los actos de comercio. Y aquí va a venir una serie de cosas interesantes, porque ustedes van a decir, bueno, ¿qué es un acto de comercio? El artículo 75 en su catálogo lo establece, pero realmente es casuístico, porque el día de hoy, quien define el acto de comercio realmente puede llegar a tener tantas acepciones, pros y contras. Y lo comento por algo muy sencillo. Si ahorita estoy dando clase, esto se entendería como un acto civil o mercantil. Pudiera ser un acto civil, ¿no? Sí, acto civil. ¿Qué pasa si la institución que lo imparte, no lo sé, no por especular, es una sociedad mercantil, es un acto civil o mercantil? Un acto civil, pero con... Hay algo interesante aquí. Los hechos son hechos. El carácter civil o mercantil va a depender de la persona y de la manera como quieras utilizarlo. Por decirles algo, una pensión alimenticia, que es un acto civil o mercantil. Civil, está claro en lo civil. Pero ¿qué pasa si yo la pensión la pago con una tarjeta de débito y deposito una tarjeta de débito y aquí me dan su tarjeta, solo para mencionar, Electra o Banco Azteca, perdón? Si en un momento dado yo no pago y nada más quiero hacer constar que ellos no recibieron la cantidad, ¿será un hecho civil o mercantil? ¿Civil? ¿Civil? Depende, es generalista. Lo que pasa es que está generalizando en vez de hacerla de casuística. El fin es correcto, sin embargo, quedó a la interpretación del caso y de quien lo establece. Efectivamente, ¿para quién es civil? Obviamente, ¿para quién? Puede ser que para las partes involucradas sí, pero no es un acto de mercantil o no es una actividad mercantil lo que se refiere a los depósitos, una tarjeta de crédito. Acuérdense algo muy importante. El acto de comercio va a estar de alguna manera considerado de cuatro maneras: por el sujeto, por el objeto o medio, por el fin y por la mercantilidad condicional. Es decir, por el sujeto, lo comentábamos hace unos momentos. Si yo estoy dando clase aquí, me pueden entender que, oye, no estamos lucrando. Puede ser, pero puede ser que la institución sea una sociedad anónima. Entonces, puede ser que nosotros no lo estemos dando, pero para la institución sí. Y ahí habrá que ver quién lo solicita y bajo qué perspectiva lo hacemos. Les voy a comentar, por ejemplo, otra situación interesante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un certificado de capacitación? Si yo me capacito o tengo mi título profesional, ¿es un acto civil o mercantil? Civil, sin problema. Pero les pregunto, y lo vamos a hacer referencia en el artículo, en el Código de Comercio y en la Ley de Correduría Pública y su reglamento, menciona que todos aquellos documentos que estén en la contabilidad de la empresa pueden ser susceptibles, o sea, pueden ser considerados como parte del comercio. ¿Qué pasa si yo tengo una empresa que se dedica a reclutar personas? ¿A qué, perdón? Reclutar personas, outsourcing. Si de ahí voy y reviso los títulos de las personas que están en su contabilidad, que los tiene en su bolsa de trabajo, ¿es un acto civil o mercantil? Si está en su contabilidad, ¿qué sería? Entonces, eso es muy interesante que lo vean. Hay cosas que en un momento dado dependen más del enfoque, porque los hechos son. Oye, las elecciones, el resultado de las elecciones, ¿qué es un hecho civil o es un hecho mercantil? Mercantil. ¿Por qué? Es un hecho mercantil porque están contabilizando económicamente el gasto de... Dependiendo, en ese sentido tienes razón. Te voy a decir desde qué punto de vista podemos verlo. A mí me ha tocado ir a hacer café de los resultados de las elecciones. Van a decir, oye, no, es un aspecto civil, es más, ni civil ni mercantil, es una cuestión política, o es una cuestión cívica. Se puede. Y perdónenme, las empresas encuestadoras, ¿qué son? Claro, están haciendo un acto. Por eso las definiciones de las encuestas van según quien la pide.
es exacto. Entonces, si lo hace una sociedad mercantil, analizar las encuestas, etcétera, a validar los resultados para validar sus estudios, para validar sus estudios de mercado, etcétera, es un negocio. es una cuestión mercantil. Ahora también, por ejemplo, una credencial de elector, oye, pues es un ejercicio, un derecho político. Está bien, pero cuando lo utilizo de instrumento de, ¿cómo se llama? Instrumento de identificación para ir al banco y, exacto, cobrar un cheque, etcétera. No sirve nunca, pero digo, en caso de que sirviera... En caso de que es civil o mercantil. Mercantil. En ese momento, entonces estamos hablando que es por el sujeto. Que si cobras el cheque, porque si no, nadie nunca cobras. Pero bueno, entonces estamos viendo que por el sujeto puede serlo, por el objeto y por el fin. Oye, yo voy a cobrar un título de crédito. No me lo pagan, pero la acción que estaba vinculada con ir a la institución de crédito es un fin. Pero no hay tentativa, tendría que cobrar el cheque. Pero si voy y me dicen no te lo pago, porque no tiene fondos, o porque no te lo quiero pagar, o porque no estás autorizado, porque no se le parece la firma, vinculé un acto mercantil a mi identificación, desde luego que sí, a mi identidad, desde luego que sí. Que haya procedido no es otra cosa. La vinculación sí. Y también hay actos que son de mercantilidad condicionada, que en un momento dado pueden ser civil, pueden ser mercantil, pero dependen de otro para configurarlo. Por ejemplo, un testamento, que es un acto civil o mercantil. Mercantil. ¿Y cuando se dejan acciones en un testamento? Si le estoy diciendo, ok, el albacea es Juanito tal, ¿quién se va a encargar de cobrar las utilidades o los dividendos correspondientes a los derechos a las acciones de TV Azteca? Una pregunta, al final, ese testamento no podrá tener un efecto mercantil. Sigue siendo mercantil, claro. Entonces, oye, pero estoy violentando las cosas. No. Oye, y un acta de matrimonio. Si resulta que Raulita se casó con Pedrito y cuando van, por ejemplo, muere Pedrito y Raulita quiere comprobar el vínculo, no lo puede hacer. ¿Con qué sería? Con su acto de matrimonio, sí. Y si va a cobrar un cheque o va a realizar una operación de crédito o va a hacer algún tipo de acción con un fideicomiso, cobrar un seguro. Ahí siempre funciona así. Entonces, ¿es civil o mercantil? Mercantil, absolutamente, y sí se la pagan siempre. ¿Se dan cuenta de la dificultad que puede llegar a representar este tipo de situaciones? Por eso es que les digo, aquí la ley señala que los hechos civiles y los hechos mercantiles. De los hechos civiles y mercantiles los puede conocer el notario, y de los hechos mercantiles puede conocerlos el corredor público. Y hay instituciones que en principio podríamos suponer, oye, es una cuestión eminentemente civil, pero cuando traslada o tiene un efecto distinto, cruza la frontera o está en un aspecto que está vinculado a los negocios, a los efectos mercantiles, no tendrá un efecto mercantil. Esa es una de las grandes cosas que tenemos. ¿Y saben qué es algo increíble? Que la mayoría de los litigantes no lo saben hacer. Normalmente se van con la finta. No vinculan. No vinculan, pero además no cuentan con la preparación y son su visión muy radical. Pero con el conocimiento, ahí es la utilización de la ley a conveniencia. Pueden vincular si les es de su conveniencia, o simple y sencillamente no mencionarlo si no es de su conveniencia. Ya lo decía Benito Juárez, hágase la ley, pues las vacas del presidente. Sí, pero te das cuenta de algo, siempre tiene que ver, lo importante no es lo que en un momento dado dice la institución, sino la manera como lo vinculas. Y ahí es donde ustedes como litigantes tienen el gran compromiso de analizar las cosas a fondo, porque eso no lo hacen. Les voy a poner un ejemplo. Hace como unos 3 años fui a un lugar donde era una bodega y era un contrato de prestación de servicio civil para una SC, va y se dedica a arreglar todo tipo de congeladores y aires, etc. Van a una SA y resulta que cuando están arreglando echan a perder todo el sistema de refrigeración. Ellos mismos estaban malo, lo dejaron peor, y resulta que por los 72 horas que estuvo desconectado, la carne que estaba ahí, pérdida. Entonces ahí nos mandan llamar a nosotros, bueno, me mandan llamar y me dicen, oye, vamos a hacer la fe de hechos. Y yo digo, perfecto, quien me lo solicita es una sociedad mercantil, perfectamente lo puedo hacer. Voy y digo, no, sabes que no procede,
Ya fui a dar fe de hecho de que efectivamente se encontraba un congelador a temperatura ambiente, y es más, hasta lo sentías encerrado, porque cuando se cierran esas cosas herméticas, de alguna manera no circula el oxígeno y se siente, hay un olor especial. Entonces fui y dije, ¿sabes qué? Se percibe un olor que de alguna manera no corresponde a un congelamiento. Y así lo señalé y todo. Cuando llegamos entrego la fe de hechos y lo primero que me hace el litigante es que me objeta. Dices, oye, ¿por qué lo estás haciendo si es una prestación de servicios profesionales de un prestador de servicios civiles a una empresa? No es un objeto mercantil. ¿Ustedes cómo hubieran defendido el punto? ¿Cómo lo hubieran vinculado? Definitivamente si hay pérdida, fue un contrato hecho para un beneficio. Ellos van a obtener un pago por ese servicio y por ese pago es un contrato mercantil. Ok, en este caso un contrato de prestación de servicios civiles. Les voy a decir cuál fue el argumento que nosotros defendimos. Quien me lo solicita es una empresa, se dedica a comercializar la carne. El que haya celebrado con un tercero una prestación de servicios civiles no excluye de que tenga efectos de comercio. Tan es así que la consecuencia es que el señor va a tener una demanda de daños y perjuicios y va a tener que reparar el daño en el que incurrió frente a terceros y el perjuicio de lo que dejaron de ganar, incluyendo él. Entonces así lo explicamos. ¿Qué sucede? Que cuando llega con la autoridad judicial, en primera instancia se declaró que si era mercantil, va a la sala y lo decretan como que es un acto civil, que yo me había extrapolado en mis funciones, porque decían, no corresponde a eso. Es una cuestión civil que deriva de una relación civil y en consecuencia no tiene tu función. Volvemos ¿cómo se llama? Se vuelve a presentar la impugnación, se van al amparo y al final se resuelve que efectivamente tiene un fondo mercantil. Pero aquí lo más interesante es que también hay un gran desconocimiento de los jueces por las funciones del corredor público. Y el problema de ello es que también, perdón que lo diga, los jueces muchas veces crecen en la medida que nosotros los exijamos, pero no lo hacemos. Entonces, ¿de quién es la culpa? Les voy a poner, por ejemplo, otro caso. En una ocasión resulta que un juez tiene 20 días sin dictar un acuerdo. Y lo que necesitaba la parte actora, o en la demanda no recuerdo quién era, es que dijeran, ¿sabes qué? Yo necesito recoger, que disponga ya de la mercancía porque me está afectando. Y la parte me está diciendo a mí, un tercero me está diciendo a mí que yo tengo que entregar el producto. Vamos con el juez, vamos al juzgado y me dice, ¿sabes qué? Para efecto de yo evitar responsabilidad frente a terceros, porque es un hecho fortuito que no corresponde a mí el que se emita o no no depende de mi voluntad, el que haya un acuerdo no favorable, sino simplemente no hay acuerdo, entonces ve por favor ante la autoridad a ver que efectivamente no hay nada en el expediente. Vamos, me dice, mira, revisa que no hay nada en el expediente. Digo, pues no hay nada en el expediente, es un hecho negativo, pues ¿qué hago? Pues no hay nada en el expediente, pues no hay, ¿no? Entonces esta persona va y le dice, señorita, ¿puedo hablar con el juez? Sí, perdón, y pasa, y le digo, vengo con el corredor nada más, ¿me puede indicar si existe o no una promoción en este asunto? Y el juez, ¿qué creen que hace? Nos corre del juzgado porque dice que estamos violando nuestras facultades, estamos haciendo actividades jurisdiccionales. Les pregunto, el hecho de ver si existe un documento en un expediente y consultarlo con una autoridad en el juzgado, ¿es una actividad jurisdiccional? ¿No? Entonces resulta que el juez ha hecho una serie de procedimientos, etc. Pero eso es lo interesante. Aquí nada más fuimos a hacer constar un hecho y el mismo juez desconocía la ley. Hacer constar un hecho no significa invadir en una actividad jurisdiccional. Pero nuevamente, si ustedes como particulares no lo hacen, no se lo hacen ver, va a estar en chino que ellos lo aprendan. De por sí tienen muchos asuntos. Y pedirles que sean creativos está muy en chino, ¿no? Y otra de las cosas que les voy a decir, la ley del Código de Comercio dice que todos los documentos que están vinculados con la mercantilidad, o mejor dicho, con la contabilidad del comerciante, pueden ser susceptibles
de tener efectos mercantiles, y uno de ellos, nosotros, de la misma ley, lo vamos a precisar un poquito más adelante, nos da la facultad de hacer certificaciones, hacer constar en un documento que existe una certificación de un documento idéntico, es decir, hacer cotejos, en propias palabras, ver qué documentos tienes y decirte es idéntico, es igual, ¿sale? ¿Por qué? Porque estás utilizando los medios de reproducción que corresponden, ya sean magnéticos o físicos. Bueno, sin embargo, yo les hago la pregunta, ¿quién otorga los poderes o ante quién se otorgan los poderes? Ante los notarios. Les pregunto, ¿el hecho de otorgar un poder es distinto al hecho de certificar un poder? ¿Es distinto? Si yo certifico que un documento es idéntico a otro, ¿eso lo convierte en un acto similar al otorgamiento de un poder ante mí? No. Una cosa es como una escritura de una compraventa, un poder. Si me lo lleven, yo lo puedo expedir copias certificadas, desde luego que sí, puedo cotejarlo, desde luego que sí lo puedo hacer. Sin embargo, hay criterios divididos. Porque muchos dicen, ¿sabes qué? Y hay tesis que eso ya se las dejaré de tarea para que lo vean. Muchos dicen, ¿sabes qué? Si no puede el corredor público otorgar poderes, mucho menos certificarlos. Lo cual, para mí, es un error. Una cosa es el otorgamiento de un poder y otra cosa es sacar una copia idéntica, reproducirla y cotejarla para efecto de dar copias certificadas o cotejos según corresponde. Entonces, para mí, ¿tiene validez expedir cotejos? Desde luego que sí. Será cuestión de ustedes que lo defiendan. Ahora bien, y esto es importante, las facultades que tenemos nosotros como corredores públicos, y aquí me voy a lo que es la ley de correduría y al reglamento. Básicamente vamos a encontrar que son 6, o bueno, por citarlas con algunas diferencias. Pero ¿para qué comentarles? En primer lugar, el corredor público, su autoridad, la autoridad que nos exige cuentas a nosotros, es la Secretaría de Economía, es una autoridad federal. A los notarios, ¿quién los elige? El gobierno de la entidad. El estatal. Los estados. ¿Somos distintos o no? Bueno, por origen, uno parte de la federación y otro parte del estado. Así, en cuanto a origen, mano. Hace poco hubo un tema de notarios en el Estado de México, según se ve un colega, Oscar Valdés, que los impugnó. ¿Y ganó? Ya ganó, sí, pues los tuvo congelados un buen rato, ¿no? Y yo no sé si al final ganó o si seguía en los otros. Todavía sigue. Creo que ganó una instancia, pero hasta ahorita no es definitivo. Pero tienes razón, aquí nada más, bueno, vamos al origen. Quien nos controla a nosotros, quien nos da la habilitación, es una autoridad federal que es la Secretaría de Economía. Los notarios también es una actividad sumamente respetable, honorable, desde luego, claro que sí. ¿Quién se lo da? El gobierno de la entidad, el colegio de notarios del lugar y eventualmente será una autoridad que sea otra autoridad que sea elegida. Puede ser el director del registro público o dependiendo. Ajá. Entonces, ellos van a hacer 2 exámenes. El de aspirante y el definitivo. En el caso de los corredores, de alguna manera, es sumamente similar. La diferencia es que en los 2 exámenes de ellos son, en su mayoría, teóricos y prácticos, y en el caso de los corredores, ¿qué hacemos? Un examen escrito, el primero, para decir yo quiero pasar y acreditarte como aspirante. ¿Cuál es la mecánica en la actualidad? Nos hacen un examen que tiene 180 reactivos de confusión múltiple, de opción múltiple, obviamente luego es confusión, y más o menos, sí, y por cada reactivo tiene 5 respuestas. De esas 5 respuestas, obviamente uno elegirá la que corresponda, y al final, pues si tienes más de 130 respuestas adecuadas, corresponde que pases a hacer tu examen para postularte como corredor público y en su caso, si lo apruebas, ser corredor público. Ajá, entonces estamos hablando que son 2 exámenes. El primero es sumamente teórico, o eminentemente teórico, y el segundo, ¿de qué va a tratar? El segundo va a ser teórico y práctico. Pero para más o menos y en términos generales les voy a decir que cuando uno va a aspirar a ser la guía de corredor público, entre ordenamientos, leyes, reglamentos,
normas oficiales y bueno, casi no lo ven, casi nadie lo conoce, pero también podrían ser competentes en los acuerdos internacionales. Más o menos estamos hablando que son más de 200 ordenamientos. Es un chorro de ordenamientos. Entonces, en base a eso, normalmente cuando llegas a ser corredor público, a querer ya pasar el examen de corredor público, ¿qué es lo que hacen? Te dan, tienes 10, 12 sobres, te dan para que escribas escoges un sobre y ahí viene un caso práctico. ¿Qué involucra normalmente el caso práctico? Va a involucrar normalmente aspectos de arbitraje, aspectos de evaluación y aspectos técnicos y técnicos, y de ahí será la posibilidad de desarrollar instrumentos jurídicos en los cuales se haga constar el hecho, el acto, el negocio jurídico, lo que quieran. Entonces estamos hablando que en ese caso práctico, una vez que ya lo tienes, lo revisas, te dan 5 horas para hacerlo. Te dan toda la tecnología, que es decir, una máquina para que escribas, te permiten sacar leyes. Antes se permitía la modalidad de discos, después creo que nada más son leyes en físico. Pero lo importante aquí, ¿qué es? Acabas las 5 horas, entregas tu examen y te llaman para un examen práctico. Ese examen práctico, tú te defenderás como entre lo mínimo que me ha tocado ver es 40 minutos, lo máximo, bueno, casi 3 horas, ¿no? Tienen la posibilidad de hacer réplicas el sínodo y, bueno, les digo, no creo que haya pasado más, que me haya tocado a mí, más de 3 horas es demasiado. Suponiendo ya de ahí pasas a ser el corredor público, te dan tu habilitación en el momento en que termine el examen y después será publicado en el Diario Oficial de la Federación y ya eres un flamante corredor público, tendrás que entregar una fianza, tendrás que incorporar a un colegio de corredores y ya está. Eso es lo que nos vemos. Entonces, de alguna manera, desde que presentamos el examen, nos habilitan y todo el seguimiento que se da, la autoridad que nosotros nos va a dirimir y mejor dicho, más no dirimir, nos va a regular es la Secretaría de Economía. Siempre. Y ellos nos harán inspecciones, las inspecciones que normalmente pueden ser, bueno, se dan periodos, se abren los periodos cada 6 meses y estamos hablando que si te toca una inspección hoy, te va a tocar el siguiente, quizá en 1 o 2 años, más o menos. Sí nos tienen controlados. En la inspección que llegarán a ver, buscarán tus pólizas, buscarán tus índices, buscarán los expedientes que tengas, lo revisarán. Hasta ahorita no se han metido a lo que es la ley de lavado de dinero, bueno, la prevención para el lavado de dinero, pero realmente se dedican más a ver el aspecto corporativo. Ahora bien, regresamos. Dentro de las facultades que nosotros tenemos, la primera de ellas está la de ser agente mediador. ¿A alguien le suena eso de mediador? Un amigable conciliador ante las partes. Amigable conciliador, ¿a qué te referirías? A que no es, es neutral, hay un conflicto de intereses y él es un neutral, amigable, componedor de ambas partes. Sería más la función de mediar de dar la media a cada parte para que los dos queden conformes. Ok, ¿qué me dices tú? El mediador va a dar alternativas de solución para que lleguen a la resolución de su conflicto. Ok, bueno, aquí les voy a decir una cosa. Realmente esa mediación no es la que se refiere al corredor. La mediación que ustedes están hablando es como un mecanismo alternativo de solución de controversias. En este caso no se refiere a eso. La mediación que se refiere a la ley hace que tú ofreces, tú eres oferente y alguien es el receptor de tu propuesta por un artículo. Es decir, voy a comprar esto. Tú quedas y tú qué, ¿cuánto ofreces? Entonces yo me encargo de alguna manera de una labor de corretaje, de conciliar esos intereses para un fin. Esa es a la mediación que se refiere. ¿Qué sucede? Que a raíz de los mecanismos alternativos de solución de controversia surge la palabra mediador. Y ahí sí es un mecanismo de solución de controversias. Curiosamente, nosotros podríamos ser, dentro de nuestras funciones se puede entender que pudiéramos ser, al ser asesor jurídico, etc. Sin embargo, esa mediación, como lo ve la Ley de Justicia Alternativa en todo su catálogo, y sobre todo en lo que es el convenio de mediación, a la que se refiere el artículo, creo que es 38, 33, 38
en cuanto que dice que tengo que ser imparcial, definir ciertos criterios que yo no puedo imponer, etc., no es la que se refiere a la ley de correduría pública. Ahí estamos hablando de una figura de oferente e interesado, conciliar intereses para una solución económica. Es a lo que se refiere realmente, esa mediación. La que ustedes conocen, la que dice esa milagro, proposición, etcétera, es un mecanismo alternativo de resolución de controversias, como puede ser, ¿cuál? La conciliación, cuál puede ser la negociación, que aquí en México no se da, y en Estados Unidos es muy importante. Recordarán una película de culto, ¿verdad? Desde luego, bonita, la de Demi Moore y Michael Douglas, era de acoso sexual. No, la de Demi Moore y Robert Redford, no. ¿Cuál es la de Demi Moore que va y seduce al pobre hombre Michael Douglas? Bajos instintos. No, ese es con Sharon Stone y Michael Douglas. Eso es muy bueno Sí, también. la propuesta no es acoso sexual, ¿no? Sí, es acoso Sí, sí. Recordarán que cuando ellos están dando en la torre, antes de ir a un juzgado se reúnen en un cuartito a tener una conciliación, negociación. Esos son mecanismos alternativos de solución de controversias. Si alguna de ustedes ha visto ¿cómo se llama? La serie gringa, que la verdad se la recomiendo, la de Suits. No sé, creo que le dicen aquí la ley de los aventureros, o no me acuerdo cómo lo... No tiene nada que ver la traducción con Sí, la ley de los audaces creo que le llaman. Bueno, ahí se da muchísimas controversias, muchísima solución de controversias. De hecho, los tipos se la pasan solucionando las cosas en menos de un día, 2 días. No sé si se han percatado de eso. Firman un acuerdo y entonces va. Y lo pueden grabar y todo. Son esos mecanismos alternativos de controversias, pero no tiene nada que ver con la mediación, la que se refiere a agente mediador de la ley de correduría pública. Nuevamente, si lo quisiéramos ver, es como una figura de especie de corretaje, de subasta. Tú te das, tú qué quieres, y conciliamos. ¿Sí? Pero eso no se vayan con la finta. Muchos de mis compañeros, cuando surgió la figura de mediación, pensaban que por el hecho de ser corredor y porque lo venía la ley, ya podíamos ser mediadores, pero no. Si quieres ser mediador, como en mi caso yo soy mediador, tienes que irte como a estudiar tu diploma, no me acuerdo cómo le llaman ahorita, o tu curso de mediación, aprobarlo y ya serás un flamante mediador. En mi caso coincido que yo soy el corredor público número 22 y el mediador número 22. Pero eso es nada más curioso. Yo fui la segunda generación de mediadores. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer los corredores públicos que es sumamente interesante? La evaluación, chicos. Y la evaluación para mí es lo más padre que puede haber, porque de alguna manera se junta el aspecto técnico, el aspecto jurídico, con lo que todos los abogados odiamos y por eso nos metimos a área 4, que son las matemáticas. ¿A quién le gustaban las matemáticas en la prepa? Por excepción, un hombre de excepción. Pero todos los demás realmente, pero todos lo sabíamos, ¿no? La mayoría de todos. Últimamente 369 no vuelvo a preguntar. Sí, pero realmente todos entrábamos a derecho, bueno, a área 4, para evitar matemáticas, química, biología, eso no. O sea, entonces, curiosamente, dentro de la función de corredor público se da la posibilidad de evaluación. Y les pregunto, ¿qué podemos evaluar? Mira, ¿qué creen que podemos evaluar? Todo. Y eso es lo más interesante. Yo ahí tengo una pregunta, por ejemplo, ¿qué criterios usan para evaluar? Ahí te va. Un disco de acetato ahorita, ¿qué valor tiene? ¿Qué valor tiene ese disco si tiene la firma del Presley? Mira, ahorita vamos a los métodos que hay, pero bueno, vamos a detenernos un poquito a qué es la evaluación. ¿La evaluación a qué atiende realmente? Al patrimonio. ¿Y el patrimonio qué es? La suma de bienes y servicios que puedan ser susceptibles de evaluación económica. Es decir, todo. ¿Qué es curioso que se puede evaluar? Bueno, pues ¿cómo se llama? La carta de Cristiano Ronaldo. ¿La qué? La carta. ¿Cuánto vale Cristiano Ronaldo? La carta, o sea, la opción de que juegue en un equipo. 20 millones de euros. ¿20? Yo diría que vale mucho más. Sí, ¿cuánto pagaron por Neymar? 200 millones. Si fueran 200 millones, ¿cuánto vale Ronaldo? Cristiano Ronaldo. No, pero nada más. ¿A quién le gusta el fútbol americano? ¿Cuánto vale ahorita la carta de Nick Foles?
un quarterback suplente que fue despedido de varios equipos. El último fue los... Seguramente vale menos que la mía. Seguramente, pero ¿cuánto vale la tuya? Es invaluable, no tiene precio. No, entonces imagínense, un hombre que no tenía aspiración a estar en ningún equipo, suplente, llega como tercer quarterback, sale a ser titular y gana un Super Bowl. ¿Cuánto vale su carta? ¿Cuánto? Pues realmente puede ser millones. Le llamaría el corredor 22, pero... Claro, pero pues, mientras, ¿cómo lo vas a considerar eso? Imagínense, ¿cuánto, por ejemplo, vale, tú decías, el disco de acetato Un disco de acetato, Elvis Presley? ¿cuánto vale ahorita en la calle? 10 pesos. ¿Cuánto vale uno de Elvis Presley, primera edición, firmado por el Ok, rey? en términos generales les voy a decir, hay 3 criterios de evaluación. Les voy a poner ejemplo. ¿En dónde encuentran la forma más fácil de encontrar el precio de un vehículo? En internet, Mercado Libre, segunda mano, el libro azul, aviso oportuno. Bueno, una de las más importantes, formas más rápidas de sacarlos, ¿cuál es un método? Es el de valor de mercado. Si en un momento dado, ¿cuál es el precio del mercado? Tú dices, ¿cuánto es lo del Elvis Presley? Tú te vas a ver subastas. ¿Cuánto dan por los guantes de Michael Jackson? ¿Cómo se llama? Lady Gaga, que no me acuerdo que subastó, etcétera. Incluso también hace poco estaba leyendo que querían subastar la chamarra con la que Justin Timberlake le abre a esta Janet Jackson en el Super Bowl. ¿En cuánto? No me acuerdo, nada más vi el artículo, no lo sé, pero es otra cosa, ¿saben? Entonces, ese puede ser el valor del mercado, cuántos en las subastas, y ya empezarás las comparaciones y verás algo similar y en base a eso encontrarás un precio. Por ejemplo, les pregunto, una chamarra de Juan Gabriel, ¿cuánto podría valer? Nada. ¿Cuánto? Lo quieres completo, ¿verdad? ¿Cuánto? No lo sé, eso es lo interesante, determinar un valor, y ese valor es, el primer método es un método de mercado. Después, ¿qué puede ser? En función de los ingresos que genera, del producto, de la riqueza que genera este bien, ¿no? Y entonces, ¿cómo puede verse eso? Bueno, yo tengo nada más por poner un ejemplo, yo tengo una casa, la doy en renta, entonces puedo llegar a una media de decir cuánto me genera renta en los siguientes años, y en base a eso, llegar a un valor ponderado para decir, esto es lo que me interesa, esto es lo que puede ser su valor, en caso de que yo vendiera la casa, o en su caso, no vendiera la casa, yo quisiera darle, no sé, ponderar cuál es el valor ahora de mi negocio, que es, por ejemplo, la renta de casas, o otra de las cosas, un Uber. Un Uber no requiere una licencia federal, como un taxi. ¿Cuánto vale un vehículo de Uber? ¿Cuánto? Es el costo de un vehículo en Mercado Libre. Exacto, el costo de un puede vehículo. registrarse. Y yo te diría más que en Mercado Libre, un costo de un vehículo nuevo, o con 1 o 2 años de antigüedad, porque creo que te los aceptan hasta de 3 años, ¿no? X. Entonces, ¿qué sería? Yo no pago ningún tipo de licencia, lo que me va a costar es reponerlo al valor que tengas en el mercado, y quizá el costo de registrarlo en Uber o en Yaxi o lo que quieras. Y se acabó. Y un teléfono, es mínimo, ¿no? O sea, ¿cuánto será? Mínimo. Pero es distinto, por ejemplo, de sacar el costo de, por ejemplo, las unidades de los taxis, estos taxicab o amarillos, etcétera. ¿Cuánto me produce? Y en base a eso saco un ponderado, un promedio, y ya lo estimo. Puede ser el método de ingresos o bien el de reposición. Si en un momento dado yo tomar un vehículo, o no sé, por ejemplo, voy a hacer, por ejemplo, hay un siniestro, pierdo la escuela. Si yo quisiera, y fue quizá el vecino que se cayó un árbol, si en un momento dado yo quisiera reponer las cosas y todo, ¿cuánto me costaría cuantificarlo para efecto de llegar a saber cuál es el valor que en un momento dado me costaría esa reposición para estar en las mismas condiciones actuales? Por decirlo, dependiendo de lo que se vaya a evaluar, es en función del método que vas a emplear. Y como eso hay variedades de eso, pero en términos generales me gustaría que se quedaran con esa idea. Ahora bien, ¿qué más se puede evaluar? Pues miren, yo les puedo decir que se puede evaluar todo.
Mi criterio, perdón, de nuevo, me abogado al diablo. Adelante, adelante. ¿Cómo cuantificas, por ejemplo, un reloj antiguo, pongamos un ejemplo, un Elgin de Nikola Tesla? ¿Cómo cuantificas eso? Porque no hay ningún otro en el mercado, ni en el Mercado Libre, ni nada. Sotheby's no tiene idea de cómo cuantificar un reloj, porque tuvieron uno de Einstein, pero pues, Einstein es una cosa muy distinta a Tesla. Mira, yo buscaría en ese caso, haría una investigación sobre el mercado. Yo sé que no voy a encontrar uno similar, uno igual, pero buscaría modelos similares en función a quien lo creó y en función a lo que representaba en ese momento. Y a través de eso lo llevaría a ver cuál sería su impacto en el mercado. En el mercado, más bien tendrías que ponerle un precio que... Es imaginario, básicamente. Es estimarlo. Te voy a decir algo, por ejemplo, y regresamos al caso del fútbol americano que les gusta mucho. Sí. Había un quarterback cuando jugó Gigantes contra Buffalo. ¿Se acuerdan que el quarterback titular en ese caso de los Gigantes era Phil Simms? Por Se cierto, lastima. perdieron los Patriots, primera vez que debo. Qué bueno, pero bueno, Phil Simms. Y encontraron un cuate que era Jeff Hostetter. Y llegó y pues, lo subieron al primer equipo. ¿Y qué es lo que hicieron? Se acaba el Super Bowl, gana el Super Bowl y lo venden a los Raiders. Los Raiders llegan y le ofrecen un contrato que en ese momento lo convirtió en uno de los mejores pagados. Te pregunto, ¿el cuate era tan bueno como para ser un quarterback de esos? Realmente luego se demostró que era un jugador X. Pero tenía la publicidad de haber ganado un Super Bowl. Entonces por eso que te digo, ellos lo que hicieron es tratar de decir cuánto ganaba el titular en función del titular, y eso es lo que le ofrecieron un poco más, ¿no? Para llevárselo. Al final son especulaciones. Establecer, en este caso es especular, pero tratar de especular con bases. ¿Sí? Por ejemplo, te puedo apostar lo que quieras a que seguramente en sus casas su abuelita tiene algo que es invaluable, y cuando ustedes lo ven dicen, oye, esto es una cochinada. Esto no viene al caso, pero para ella tiene un valor muy especial. Les pregunto, si se le perdiera, diera, no sé, 10 millones de pesos, ¿cuánto valdría eso? 10 millones de pesos. Efectivamente, entonces todo al final es una serie de especulaciones. Tratar de darle certidumbre a la incertidumbre en ese tipo de cosas, ¿no? Y más cuando involucra estímulos o sentimientos. Algo que me gusta mucho de los árabes y de los judíos es que dicen, cuando te quieren comprar, venden. Cuando te quieren vender, compra. ¿Por qué? Porque si te quieren comprar normalmente a veces se entiende que es por capricho, porque tienen mucho interés. Entonces yo te lo vendo porque yo voy a ganar. Voy a ganar el valor más un plus que involucra tu interés en comprarlo. Y por el otro lado, si te quieren vender, ¿qué es lo que van a decir? Te quiero vender porque tengo la necesidad de venderlo. Ay, pues entonces te lo puedo regatear. ¿Sí me explico? Nuevamente vamos a lo que referimos a los hechos mercantiles, o a los hechos cuando decíamos cómo lo quieres ver, civil o mercantil. En este caso es cómo lo quieres ver. Como si en un momento dado quieres lucrar o no quieres lucrar, quieres sacar provecho o no quieres sacar provecho. Pero entonces todo cuadra en lo mercantil. Puede ser, no sé. Hasta ahorita, digo, es mucho de echarle, o sea, de analizarlo. Pero eso es lo importante de ustedes, que tengan la facilidad y la convicción de no quedarse en las estructuras obsoletas. Arriésguense a estudiar, a pensar, a analizar. Créanme que eso les va a representar una ventaja en el mercado. ¿Y de qué tenemos fama los abogados? De cuadrados. Entonces tú te vas a la norma y eres así de cuadrado, ¿no? Bueno, aquí seamos creativos, que la creatividad está peleada con la abogacía, que no son creativos cuando empiezan a ver los argumentos y analizarlos, etcétera. ¿No eres creativo? No, yo sí soy creativo. Por eso. Oye, pero no te has topado con cualquier juez del otro lado. Por eso, pero entonces depende mucho de ti, darle las bases. Yo creo que a veces pensamos que la gente es bruta por convicción. No, hay veces que es bruta porque no analizó todos los argumentos. No tiene los elementos que tú le tienes que llevar para que él no tenga que hacerlo y pueda... Alguna vez había un profesor al que estimo muchísimo, Agustín López Padilla, un fiscalista, que decía, oye, yo interpreté la ley de esta manera.
y lo escribí en mi libro. Pero cuando se iba a presentar algún tipo de recurso o al tribunal, Hacer lo contrario. decía, bueno, no, es que sea puta, ¿cómo le voy a llevar mi criterio si está en mi libro y yo lo estoy postulando? Entonces decía, oye, por favor, otro de los abogados, preséntalo y dile que esto, ¿no? Porque si no, no me voy a citar yo en mi libro, pues al final es lo mismo. Analízalo, o sea, sean creativos, sean inventivos, inventen. El problema no es de que no quieran aprender a la otra gente, sino que a veces no les sabemos cómo enseñar, o no los motivamos a hacerlo, o no les damos los medios para hacerlo. De eso depende mucho, de eso dependemos mucho. Entonces estamos hablando de agente mediador y lo que es perito evaluador. Otra función importantísima, nosotros somos abogados, somos profesionales del derecho, también podemos hacer la función de, en un momento dado, ser asesores jurídicos. Muchas veces dicen, no, espérate, tú no puedes estar aquí en el juzgado porque tú eres corredor. Digo, espérate, pero el hecho de ser corredor no me quita que pueda ser asesor jurídico. ¿O dónde me excluye? O ser corredor me limita a ejercer mi labor como profesional en derecho. En ningún lado de la ley Desde se luego, establece, no, y, claro. si no lo dice, tampoco lo contraponen. Claro, a mí me ha tocado en los juzgados que luego llego y por alguna situación me identifico como corredor y me dicen, no, pero es que usted no puede estar aquí porque viene a dar fe pública. Y digo, no, perdóname, esta vez no va a dar fe pública, pero independientemente yo puedo estar aquí porque soy asesor jurídico. Acreditar esa personalidad. Y aquí está jurídica. mi cédula me permite ejercer el derecho, no tienes tú por qué reprimirme. O también pasa que luego cuando dicen, es que ¿sabes qué? Viene cuando dicen, ¿cuál es la tarjeta que tengo? La de la correduría. Y doy mi tarjeta y me dice, no, espérate, usted no puede entrar. Los demás sí, pero usted no puede entrar. ¿Por qué no puede entrar? ¿Qué me limita? Si la ley establece que puedo ser asesor jurídico y tengo el ejercicio profesional del derecho a mi cargo, ¿por qué no lo puedo ejercer? Entonces, tenemos esa función. Otro punto interesante, arbitraje. Realmente todos podemos ser árbitros. No me ha tocado ver algún caso de arbitraje de un notario, no me ha tocado. Quizá porque no les interesa, etc. No me ha tocado verlo. Pero cualquiera en un momento dado que lo designe puede llegar a ser árbitro. Nosotros por más razón, porque nosotros tenemos el conocimiento de los negocios o del comercio, del derecho, y además tenemos el plus de conocer de números. Entonces cuando llegan aquí y me piden que pueda ser árbitro, desde luego que lo puedo hacer. Eso no me elimina, ni me limita, ni me excluye. Puedo ser árbitro en las materias. ¿En qué materias? Pues las que se acercan al comercio, ¿no? Si me dicen, oye, tienes que ser un árbitro para un conflicto, no sé, eminentemente civil o de esos problemas que luego hay de que tienes que fallar respecto de personas, etcétera, creo que ahí no me involucraría tanto, porque no tendría un efecto mercantil. Pero en una cuestión que tenga algún tipo de vinculación al árbitro, al efecto mercantil, claro que lo puedo hacer. Y aquí les voy a comentar algo muy importante, y esta es una sugerencia profesional. Cuando redacten sus contratos, no se pongan creativos con las cláusulas de arbitraje. Traten de seguir las cláusulas que remiten la Cámara Internacional de Comercio, incluso el arbitraje de baja cuantía de Canaco, la Cámara de la Construcción. O sea, váyanse con los que ya están establecidos, no se pongan o incluso señalen que para el arbitraje se observará la ley de comercio. Pero no traten ustedes de señalar procedimientos, porque luego se vienen metiendo en unas broncas impresionantes. Recordarán que hubo un caso muy sonado en telecomunicaciones cuando le dijeron el laudo, bueno, mejor dicho, el convenio de arbitraje establecía que el panel iba a ser integrados por expertos en la materia. Y cuando se llegó a ver la cuestión del arbitraje, decían, oye, estamos hablando de que es telecomunicaciones, comercio, perdóname, ¿cuál es la materia? Si al final hay materias, y normalmente la vida involucra varias materias, cuando hablan de que va a ser un especialista en la materia, ¿a qué materia se refieren? ¿No se acuerdan? Lo dejaron generalista y no casuístico y por eso quedó la interpretación. Entonces, exacto, y entonces obviamente cuando llegó aquí a México, uno de los jueces, que me fue a descansar y era buen amigo mío, dijo, oye, espérate, pues si me dicen eso, pues no más que me aclaren, si no es un estado de jala en el estado de indefensión,
que las partes no hayan sido específicos al momento de referirse a quién va a conocer, ¿no? Porque no es lo mismo que decir profesionales del derecho, de las telecomunicaciones, o profesionales en este asunto, etcétera. Ingenieros. ¿A qué era? O ingenieros. En la materia de qué. Entonces, eso es muy importante, no se pongan, eso es una sugerencia profesional, no se pongan creativos. Traten de verlo lo más institucional y lo más apegado a lo que ya hay muchas personas lo han desarrollado y les ha costado un trabajo enorme, porque pueden llegar a tener problemas. Y otra de las cosas que yo creo que aquí nos vamos a remitir ya a hacer al fedatario público, se le confiere la posibilidad de hacer constar convenios de actos jurídicos y también lo que se refiere a la constitución de sociedades. En ese sentido, nuevamente tomo lo de hechos, actos jurídicos, y vámonos a ver los principales instrumentos que nosotros hacemos y sobre todo el objeto de las consultas que nos hacen. Fe de hechos. ¿Qué es una fe de hechos? ¿Qué podría entender como que es una fe de hechos? ¿Qué es? Dar certidumbre a un acto jurídico. La fe de hechos, perdón, Sam. Que están dando, no dando certeza, dando fe de los hechos que ocurrieron o de lo económico que pasó. Nada más es ir a hacer constar un hecho. Si me dices, oye, el hecho es que yo quiero venir, que vengas aquí, hay una asamblea y Y que estuvimos aquí. sí, y la asamblea, hazme el favor de decirme cuántas personas comparecieron. ¿Y quiénes fueron, no? Entonces, exacto, tú eres accionista, acredítame, tú eres accionista, acredítame. O que me lo acredite a nosotros, etcétera. Solo es hacer constar un hecho, es como si yo tomara una foto. Nada más. Por ejemplo, la otra vez me dijeron, oye, ¿sabes qué? Están bloqueando una avenida principal, porque yo tengo una concesión y me están bloqueando parte de lo que es la pista. ¿Qué fui a hacer? Pues llegué, vi que había una patrulla, está bloqueándolo y me voy. Es una fe. Hay un carril, ellos tienen una concesión para X dos carriles. Llegué, me di cuenta que había un carril libre y en el otro estaba una patrulla. Momento en el cual esperé 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, seguí ahí y me retiré. Llegué a las 8, me fui a 8:20 y bloqueaban esto. Eso se hace nada más. Pero ojo, también esto es algo que a veces les pasa a los litigantes y se les olvida. Yo no voy a juzgar un hecho. Si los señores, la patrulla estaba con o sin razón bloqueando la calle, esa es otra cosa. Eso yo no lo puedo hacer. Yo no lo puedo decir. Si tú en la fe de hechos quieres manifestar que no tienes derecho, ese es tu problema. Yo lo único que voy a hacer es tomar una foto, nada más. Y certificar que así fue el hecho. Nada más. ¿Sí me explico? Si ahorita me dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero que vayas a dar fe de que todos en el salón están dormidos. Uno aquí, el que volteó es el que está despierto, los demás están dormidos, ok, ya. ¿Sí me explico? Yo nada más voy a hacer constar una foto, tomo la foto y describo lo que es. Oye, ¿sabes qué? A mí me interesa que vayas a dar cuenta y te des cuenta de que había una señorita de rojo que estaba importunando a todos. Entonces yo llegaría a decir que al momento de la asamblea había una persona, estas personas, y había una persona quizá de rojo que estaba pidiendo la palabra, nadie se la dio, y eso es todo. No voy a decir si tenía razón o no, nada más. ¿Sí me explico? No podemos ir más allá. Solo es hacer constar un hecho, dar fe de un hecho. No inventamos, no inferimos, no juzgamos. ¿Correcto? Por eso hay una instancia. Exacto. Para eso hay una autoridad jurisdiccional. ¿Qué otra cosa podemos hacer nosotros? Las ratificaciones de firmas. ¿Qué es decir? Ustedes pueden ir a celebrar un convenio conmigo, un acuerdo de voluntades, y yo puedo hacer constar de dos maneras ese convenio de voluntades. Que ustedes en ese momento otorgan el instrumento con todas sus cláusulas, y es decir, al llegar a ese acuerdo de voluntades lo expresan y lo plasman con su firma, le dan certidumbre con su firma, ese es uno. O el otro es nada más ir a que ratifiquen sus firmas o pongan sus firmas, lleven el convenio y nada más lo único que yo doy fe es de las firmas que están en ese momento, que están ustedes plasmando su firma. Son las dos opciones que tengo. ¿Qué es mejor o qué es peor? Depende de ustedes.
Muchas veces lo que te dicen a ti como corredor público, yo nada más a mí me interesa que este señor vaya y firme ya, no me interesa otra cosa. Entonces llegará y ante mí plasmará su firma. O en otras ocasiones me dice, ¿sabes qué? A mí me interesa que todo el instrumento, el acuerdo de voluntades se plasme ante ti y que todo lo que nos hagamos, que tú lo celebraste, lo podemos hacer. ¿Qué tiene más o menos valor? Es dependiendo de las necesidades de cada quien. ¿Cuáles son las dos formas? O sea, esas dos formas, ¿cuál es la diferencia? Realmente es mínima la diferencia. En una se hace constar que yo fui parte del conocimiento de todo el instrumento y vi que no era contrario al derecho, etc. Y en el otro únicamente estoy viendo que están plasmando sus firmas. Son dos hechos completamente distintos. ¿Sí me explico? ¿Cuál es el valor que ustedes le buscan como litigantes? Que en un momento dado ese tipo de convenios pueden llegar a tener aparejado una ejecución dependiendo de su contenido, y entonces ya lo verán como un título de ejecutivo. ¿De acuerdo? Que aquí es importante que refiera algo. Si a mí me dijeran, oye, tengo un problema con Juanito, no me quiere pagar, ¿tú qué me sugieres que vaya? ¿Que lo plasme por escrito o que lo ratifiquen ante ti? Yo, ¿saben qué les diría? Si hay una controversia y llega a un acuerdo, haz un efecto de mediación, dale el carácter de mediación. ¿Por qué? Porque si tienes un contrato y quieres demandar un incumplimiento, usualmente te vas a un juicio ordinario, ¿cierto o falso? ¿Cierto? Si tienes un documento que trae aparejada ejecución, como pudiera ser un documento ante fedatario público, te vas ante un juicio ejecutivo, ¿cierto o falso? ¿Qué pasa cuando tienes un convenio mediado? ¿Saben? El artículo 38 de la Ley de Justicia Alternativa de la Ciudad de México, y en algunos casos de otras leyes, le da el efecto de cosa juzgada. Y si tiene el cosa juzgada, ¿qué efecto tiene? En caso de que falle, van con la autoridad. ¿Y cómo le ha dejado la ejecución? Pero además, ¿cómo solicitas? Es vía de apremio. Ya olvídate cualquier, ya no te vas a meter al fondo nada más, pues no cumplió, pues no, va a decir, perfecto, y vía de apremio, te doy 5, 10, 15 días, pero ya cumple. Entonces, si me dijeran, oye, hay una controversia, vayan a la justicia alternativa. Sí. Sí. Es mucho mejor, los efectos son impresionantes. Sí. Que también ahí veremos que ustedes van a decir, bueno, es que a veces los mediadores, ahora ya puede ser cualquiera y a veces no sabe nada de derecho, ¿no? Es una realidad que nos tocó vivir. Para eso están ustedes. Porque antes, hasta hace unos 2 años, si no mal recuerdo 3, solo podían ser los mediadores expertos en derecho, licenciados en derecho. Ahora puede ser de todo. Y es ahora el Centro de Justicia Alternativa el que en un momento dado puede llegar a revisar los términos y condiciones jurídicos. ¿Cuál es el problema? Que si nos esperamos a ellos puede llegar a tener un exceso de trabajo que no les van a satisfacer a ustedes sus propósitos. Y entonces, si hace un pedagogo un convenio de mediación, pueden que no sean los resultados más afortunados. Yo creo que era mejor cuando eran solo juristas, pero bueno, será cuestión de que ustedes, como abogados, asesoren a su cliente y vean la ventaja que tiene, la enorme ventaja que tiene el convenio de mediación. No estoy seguro, por ejemplo, si en Nuevo León tienen ese mismo efecto. Sí, también. De hecho, hay un centro de mediación. Pero es que te certifica. También, sí, obviamente. Y también te certifica cualquier carrera. Normalmente se están involucrando criminólogos, pedagogos y psicólogos para el término de la mediación. De hecho, quien lleva ese programa en Nuevo León es una persona que se apellida Lobo. No recuerdo ahorita el nombre, pero es hijo de Jacobo, miembro de Lobo, su mamá. Él fue el que empezó en Nuevo León con el tema de la mediación. Pues qué miedo, ¿no? Eso de que el lobo es el lobo del hombre. El lobo es el lobo del hombre, ¿no? El hombre es el lobo. Es el lobo del hombre. Es el lobo del hombre. En latín era. Sí, ¿Alguien se acuerda de eso de la facultad conmigo? Bueno, entonces estamos viendo que también las ratificaciones, etc. ¿Qué otra cosa puede hacer? Lo que les decía, nosotros también podemos sacar los cotejos, las certificaciones, que es decir, si me traes un documento y tiene un carácter mercantil ese documento, nuevamente habrá que ver por el sujeto,
por el fin, por su contenido, por el medio o con mercantilidad condicionada y está dentro de la contabilidad del comerciante, es perfectamente válido que yo lo pueda certificar. Por eso es que les reitero el carácter de los poderes. Si el poder es, ¿dónde se va a ejercer o dónde está vinculado? A la contabilidad, sobre todo los actos de administración, ¿no? Y me lo traen, yo los puedo certificar, claro que sí lo puedo hacer. Perdón. Una propiedad podrías cuantificarla. Por ejemplo, yo tengo una propiedad en Las Lomas, una casa de 3.900 metros con instalaciones de primer nivel, ¿cuánto costaría? Sin problema lo puedo hacer. Bueno, no sé cuánto costaría, pero yo lo puedo hacer. Una igual en el mercado está en 59 millones de pesos, la que está al lado. Sin embargo, esta fue vendida en 2 millones. No, mira, espérame, no es tan fácil. Porque aquí, eso sí se los digo, los criterios de la autoridad sí son fuertes. Sí te dice, determina Hacienda más o menos, y hay normas de evaluación. No es tan fácil antes como decir, no, pues cuesta $1 o cuesta 10. El grupo constructor lo vende en 2 millones. Sí, estoy de acuerdo. Entonces habrá alguien responsable ahí, quien emitió el avalúo. Y puede ser por qué. Puede ser que lo que no hayan considerado, no sé, estoy pensando, especulando, es que puede ser que la casa haya sido, como me pasó en San Luis Potosí, resulta que estas personas había sido un taller mecánico y tenían enterrados ahí los, ¿cómo se llama? Los botes de combustible que tenían, ellos metían para no pagar y que no los metían a la tierra. Cuando llegamos a verlo, dijimos, espérate, estás en vía principal, si tienes una plusvalía, ¿no? Pero cuando empezamos a ver, espérate, aquí tienes un problema real, ¿no? Porque encontramos muchísimos problemas de tierra. Dijimos, no, espérate, este valor, esto te lo está castigando, muy probablemente ni siquiera lo puedas vender. Por el gran problema que puedes transmitir a un tercero. Entonces, desde luego que hay criterios normativos de evaluación. Normalmente los valores tienen una estimación, un catálogo aquí en la Ciudad de México o cualquiera. Entonces es difícil que te puedas de alguna manera eximirte de utilizarlo, ¿no? Salvo que lo establezcas. Por ejemplo, me vas a decir, oye, yo fui a hacer una evaluación, ustedes como litigantes, oye, yo tengo derechos en el departamento pero no me dejan entrar. ¿Puedes hacer la evaluación? Desde luego. Perdón. Entonces yo te diré, bueno, de la simple vista manifestaré que no tuve acceso a entrar, etc. Entonces diré que en las condiciones generales, etc., su valor es este. Pero llegas y dices, oye, ¿sabes qué? La casa es de mármol, es una construcción reciente, solo el cascarón es viejo, como en los pueblos, ¿no? Que pasa en las haciendas, pasas una primer puerta que está horrible y luego llegas a una casa súper bonita, ¿no? Puede ser, pues entonces sí, efectivamente, ¿castigaste el valor o faltaste a la verdad? No me dieron permiso, no tuve el acceso. Por eso es que yo juzgué en base a ciertos criterios, ¿no? Pero no puede ser Parece que los notarios parece ser que hay una cierta flexibilidad cuando se trata de donación entre parientes. No, espérame, cuando es donación entre parientes es otra cosa muy sencilla. Lo que pasa es que si es entre padre e hijo, padre e hijo, ascendientes directos, descendientes o entre consortes, ahí tienes ciertas reglitas que más que nada te exentan el uso de la renta. Pero me refiero a la evaluación de bienes inmuebles. Puede ser, porque realmente si lo estás evaluando, pues yo creo que más que, mira, los notarios no hacen las evaluaciones. Ellos se apoyan pero en un momento dado es creíble, ¿no? O sea, también, si te lo da un cuate que tiene facultades para ser reconocidas, ¿tú por qué lo vas a objetar? Pero obviamente, pues, luego se dan ese tipo de especulaciones, ¿no? Por ejemplo, las cosas de Duarte. Hablaba precisamente de la Casa Blanca del Grupo Figa. Sí, por eso digo, es difícil. Un comentario en relación a lo que comenta aquí. Ahí pudiera tal vez hasta configurarse un lavado de dinero en el caso de que esa es otra de las cosas que digo, es un buen punto, mira. Antes, cuando no te pedían evaluación avalúos, era lo más sencillo para lavar dinero, y no es tipo, porque ya está corregido, vender obras de arte. Si yo te digo, esta bandera la hizo mi hijo y vale 10 millones de pesos,
tú me lo vendes en 10 millones con un objeto, ¿no? Pero cuando ves y dices, oye, pues estas las venden en Candelaria y son iguales. Entonces, espérate, esto cuesta 100 pesos y 10 millones, ¿por qué ese precio, no? No tiene un valor real. Entonces, era muy común que en mi obra de arte, que llegas y le pones 3 trazos o 5, un gato, etcétera, te la venden 2 millones. Y entraba el dinero, pues te lo pagaban 2 millones, ¿no? Pero ¿qué me soportaba? ¿Sí? Ahora no, todo tiene que tener un soporte metodológico y sobre todo creíble. Tiene que ser avalado por un profesional. Por eso es la importancia de los peritos, y sobre todo los peritos evaluadores. Es difícil. No dudo que también se preste. Por ejemplo, dentro de las noticias que estamos viendo, recordarás que los terrenos que mencionaban que compró Duarte, etcétera, eran terrenos en un valor de 1 peso, 2 pesos, etcétera, ¿no? No son creíbles para nadie, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho de los profesionales que intervengan. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer? Yo les diría que lo más importante de aquí es participar en sociedades mercantiles, en su constitución y en sus modificaciones, obviamente hasta su extinción. Si bien es cierto que cada vez la ley, sobre todo la ley mercantil, está buscando agilizar, o mejor dicho, simplificar el comercio, no siempre se ha tenido las respuestas más adecuadas. Recordan ustedes que cuando surgió la ley de sociedades anónimas simplificadas, no, sociedades por acciones simplificadas, realmente no ha funcionado. Hoy por hoy vas a un banco con tu sociedad que creaste por internet y efectivamente vas, etcétera, y es difícil que te abran una cuenta. Perdón, no les creo. Oye, que tienes limitación de dinero, etcétera, pero no les creo. La gente todavía cree en el fedatario público. Llámese corredor, llámese notario, porque sabe que va a un profesional que va a estar del otro lado. Pero de que yo me aviento a mi sociedad, etcétera, y voy y quiero aperturar una cuenta, etcétera, es muy difícil. No tenemos esa educación, probablemente la tengamos, pero no estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones. Y aquí les voy a platicar de otro tema que es, y otra de las cosas, hace más o menos un mes y medio salió una reforma a la ley de sociedades mercantiles donde ahora las disoluciones y liquidaciones pueden ser más expeditas, etc. Me parece a mí en lo personal que todavía, independientemente de que todavía falta 1 o 2 años para que se establezca, etc., no tenemos todavía la confiabilidad nosotros. O sea, no creemos en las personas. Y si dicen ahí, oye, es que si tiene ciertas características y la ciudad no tiene deudas, puede llegar a esto. Pero pues sabemos que aquí lo que se nos da mucho, perdón que lo diga en la sociedad, es tratar de salir del paso y a veces mentimos. Entonces yo creo que vamos a tener un problema muy fuerte porque nadie cree en lo que manifiestas. Y entonces vas a manifestar bajo protesta, si es verdad que puedes ser sujeto de ese mecanismo expedito y después te va a quedar Hacienda. O sea, no lo veo tan fácil. No dudo que seamos buenas intenciones, pero nuevamente, yo creo que todavía estamos un poco años luz de tener la formación suficiente y adecuada para este tipo de situaciones donde se requiere menos al fedatario y tiene más juego el ciudadano. Y bueno, nada más para concluir, no se me duermen, si tienen dudas con todo gusto les aclaro. Hay una cosa que se llama representación orgánica. ¿Alguien se acuerda qué es eso? La representación orgánica en la ley de sociedades mercantiles dice, artículo 10, que los gerentes, los administradores tienen ciertas funciones, que son funciones que son equivalentes al 2554 del Código Civil Federal. En uno se otorgan poderes, es decir, poderes que es facultades para realizar determinados actos, pedidos de cobranza, actos de administración, dominio, títulos de crédito. Y aquí, en un momento dado, se confunden mucho lo que es los poderes con la representación orgánica. En los poderes se otorgan facultades expresas a cierta persona, etc. Y ahí podemos hablar de poder, mandato, etc. Lo que ustedes gusten. ¿Qué es la representación orgánica? Es las facultades que tiene una persona por el hecho de llevar a cabo un acto de administración, en términos generales, de una sociedad. ¿Sí?
que puedan coincidir las facultades que yo le doy a mi administrador con las que yo puedo otorgar en poderes, pueden coincidir, pero todos tienen dos naturalezas completamente distintas. Entonces, aquí lo que quiero comentarles es que no se confundan. Los corredores no otorgamos poderes, otorgamos facultades orgánicas, designaciones de cargos de carácter de administración o vinculados con la administración para que ejerzan facultades. ¿Qué facultades las que le des? Pero eso no es poder. No se me confundan ustedes cuando vayan con un corredor a pedir un poder, porque no se los vamos a expedir. Lo que vamos a poder hacer, si son personas mercantiles, es darles una designación para que ostenten un cargo en la empresa y de ahí ciertas facultades. ¿Sí les queda claro? Eso es común que los abogados, se los digo, de la mayoría de las preguntas que hago a los chavos o a los abogados que llegan a trabajar conmigo, es que me digan cuál es la diferencia. La verdad nadie lo sabe. Independientemente de otras cosas, ¿no? Yo creo que ahorita vamos a poner, ya no solo en los despachos de abogados, sino en la presidencia de la República, que quien se someta a quien aspire al cargo sepa leer y escribir. ¿Con que lea? Con que lea y escriba y estudie. Yo creo que de alguna manera. Con que lea, digo, pues ya no hay que ponerle tampoco tantas trabas. No, pero bueno, eso es lo que quise hacer con esta plática, tanto charlar un poquito más sobre lo que son las facultades del corredor para que ustedes las conozcan. No lee. ¿Tienen algún comentario, duda, chascarrillo? Vale. ¿Cuál es la función que tiene en este caso el Colegio de Corredores Públicos, básicamente? Mira, Las principales, o sea. yo te voy a decir, lo que trata de hacer es ver por los intereses del gremio. Y esa es una labor que no siempre es bien ponderada. Porque, por ejemplo, ahora que cuando se estaba discutiendo lo de las sociedades anónimas simplificadas, los colegios, no solo el de abogados, el de corredores, el de notarios, defendió al grupo en el decir, oye, no estamos listos para esto. Estás abaratando la constitución de sociedades y al rato puedes llegar a tener problemas prácticos que lo único que genere sea una gran incertidumbre de ese tipo de sociedades. En ese momento se pensaba que las condiciones eran como las de Chile. Y dije, no, vamos a poder hacerlo. Y tengo la noticia de que no somos iguales. Entonces, lo que comentaba el problema práctico. Yo quiero que una sociedad anónima simplificada vaya y aperture una cuenta en un banco, Bancomer, etcétera, y que se la den. Van a tener mil y un problemas, contratiempos. Si con nosotros, los que existen, ya los tienen, había bancos que en un momento dado te decían, no, sociedades constituidas con corredor público yo no admito. Si ese grado de ignorancia tienen ellos, ¿cómo podemos pedirles que estudien la ley de sociedades por acciones simplificadas y quieran darle todos los Pero se puede esperar de los bancos y no aceptan ni los hijos. Bueno, por eso que te lo digo. Entonces, eso es primero ver por los intereses. Segundo, obviamente colegiarnos para tratar de superarlo, ¿no? Hay cursos de capacitación, hay inducción, se trata de ver cuáles son los temas de actualidad, qué podemos hacer en forma, a veces hasta social, ¿no? Ahora que fue el temblor, de alguna manera hubo una iniciativa por evaluar los terrenos que hubieran sido afectados, o las zonas que hubieran sido afectadas, pero pues digo, se abrió un tiempo, los que quisieron ir fueron muy pocos, etcétera. Igual similar a los de los notarios, ¿no? Que muchos de ellos ofrecieron para ir a hacer constar la situación en que estaban los inmuebles y tratar de transmitirlos en caso que fuera. Ahora sí como una labor social. Pero básicamente es para defender el gremio, capacitarnos y defender nuestros intereses. Okay. Por ejemplo, el caso muy sonado fue el de los poderes de la norte, que a fuerza querían, oye, cuando llegabas tú con tu escritura, mi designación, no, es que tiene que tener contenido en el 2554. Oiga, pero no estamos nosotros otorgando poderes, son facultades. No, es que me lo tienen que traer. Y hasta que les explicamos, lo mismo que se los dije en forma sucinta, ahí a ellos en forma expresa, y se pudo lograr. Por ejemplo, hay algunas sociedades que dicen, tú no las puedes constituir. ¿Pero por qué no? Si tienen un fin preponderantemente económico. No, que sociedad cooperativa de servicios no la puedes constituir. Y no, ¿por qué no? No, solo acepto las de notario. O sociedades de producción rural. Yo tengo mi duda, por ejemplo, visto lo externo, con las sociedades de gestión colectiva.
que lo prevé la ley de derechos de autor. ¿Por qué? ¿Para qué son las sociedades de gestión colectiva? Para el cobro de regalías. ¿Y desde cuándo una regalía no está implicada con un acto de comercio? ¿Okay? Para mí, yo sí podría hacerlo. Sin embargo, hasta ahorita me he encontrado más criterios en contra que a favor. Por el desconocimiento de la ley. Puede ser, pero digo, el día que tenga el caso práctico ya me meteré a analizarlo. Por ejemplo, nosotros, hay un caso interesante. Una sociedad civil que en sus artículos, en sus estatutos, mejor dicho, en sus acuerdos, se quiere constituirse como una sociedad mercantil o quiere transformarse en una sociedad mercantil, ¿la podría conocer un corredor público? Por lógica jurídica, considero que sí. Podría. Pero es una sociedad civil. Pero está transformando. Pero es una sociedad civil. De origen. Yo creo que sí, porque si nosotros nos da la ley la facultad de constituir sociedades mercantiles y ellos se están transformando en una sociedad mercantil, yo creo que sí lo podría hacer. Esa es mi apreciación. O sea, la ley no lo prohíbe, pues. Yo creo que yo aceptar. te voy a decir una cosa, yo creo que sí yo lo haría, Si no lo prohíbe, lo autoriza. pero también he tenido criterios en contra, porque si no, es una ¿Hay sociedad. alguna tesis que está en contra ya? Hasta ahorita no me ha tocado. Entonces lo permite, si no lo... Lo voy a intentar, o sea, lo intentaría yo. Pero, ¿está bien? ¿Alguna otra duda o comentario? Una pregunta sobre las disoluciones, especialmente esta reforma. Entonces, de acuerdo a tu opinión, esta nace de un problema técnico que existe de que hay casi 100.000 empresas que vienen ahí tributando y que tienen cantidades impresionantes y que siguen ahí. Bueno, 0, y hasta las fantasmas. yo te diría, no tributando, presentando Presentando declaraciones. declaraciones, ni siquiera presentando. Tienes toda la Sí, razón. mandándolo. Entonces, y además con muchísimos problemas porque las personas originarias de esas acciones, resulta que algunos ya murieron, y sigue el nombre ahí, te sigue afectando hasta buró y todo. Sí, o están desaparecidos. Pues ya constituí una sociedad, se me olvidó y me fui. Antes eran 5 socios. Entonces yo era de los socios voluntarios. Ahorita, oye, ¿tienes una sociedad? Pues fíjate que estamos en quiebra o rompió, ¿cómo se llama? Y apareces ahí. Y ahí apareces, entonces Sí. también estás afectado. Estás No juegues. afectado también. Entonces voy a regresar y tengo que armar, etcétera. Mira, yo creo que a veces es válido que tengas ese tipo de acciones. O sea, como gobierno tienes que administrar, y una de las formas de administrar es evitando todos los problemas que se han dado. El único punto es que entiendo la intención, pero no creo que creo que faltan más mecanismos para llegar al grado de civilidad y concientización de decir, oye, no procede, o sea, ¿cómo lo vamos a hacer? No, te lo digo por estos casos hipotéticos. En los cuales ya prescribieron tus créditos, no debías creer delitos fiscales importantes. Entonces, y ahora en lugar de irte a la prescripción, pues te vas a la liquidación y ya mandas traerlo, ¿no? O sea, Sí, te voy a comentar algo. Yo me acuerdo que cuando empezaba en la carrera, yo trabajé en una notaría. Y hay veces que por el requisito de los 5 socios, dicen, porque nada más tenemos 4, ¿de dónde sacamos el quinto? Que está aquí el Oye, pasante. no seas mala onda, ¿no? Ven aquí y damos tu. Yo creo que debe haber participado en unas 3 o 4. Si me preguntas al día de hoy, no tengo ni idea de dónde está. No lo sabría. Yo cuando fui pasante también me hicieron firmar una, ¿cómo se llamaba? Apolo. Ay, sí, no, era muy común. Yo no llegaba, yo no llegó el socio. Faltaba ya un tengo socio y que dije, irme, ¿no? sí, hombre, claro. Mañana tengo que entrar a un concurso y no llegó. Y te digo, en ese momento, ¿qué te diría? A veces te daban hasta una propina, no te daban nada, pero era una acción de mí que decías, no me importa. Y como es muchísimos ejemplos, ¿no? Oiga, compadre, usted me cae re bien. Venga, aquí, écheme su firma. o sea, comparado el procedimiento anterior con esta nueva modificación, ¿tú cómo lo consideras? ¿Mejor? ¿O Mira, yo creo los que tiempos? O sea, de hecho, puede llegar a ser mejor. El único punto es que hay una cosa que dices que bajo protesta decir verdad. Y el problema de los mexicanos es que nunca decimos verdad. Entonces, esa es la situación. Si realmente tuviéramos la conciencia de decir, ok, está bien, adelante, me parece un excelente mecanismo.
que obviamente tendrás que agilizarlo con otras partes que se deberán modificar. Pero yo creo que no creo que estemos preparados todavía. Si hay veces tan fácil decimos no a la corrupción y te detiene un policía, oye, te doy 10 baros o 100 pesos o 100, sí, déjame pasar. Si llegamos a ese tipo de situaciones, te pregunto, cuando partes de la buena fe, es encomiable ese tipo de esfuerzos. Pero cuando ya nos conoces, entonces no nos pongas a dudar. No, mi vida. Sí, yo creo que ahí nos falta cierta madurez. Ok, pero en términos generales, si hubo una mejoría. Sí, yo creo que si se cumpliera realmente se podría mejorar bastante, igual que las sociedades de acciones públicas. Lo que creo que está fallando al final son las personas que van a ser receptoras o estar involucradas con ellas. Sí, la verdad que no cayó todavía toda la estructura del gobierno, de la sociedad, del conocimiento, del gobierno electrónico, de que todo se volviera. 6 años son muy pocos, ¿no? Sí, y mira, te voy a decir algo. Cuando se crean estas sociedades por acciones, creo que al año no tienes que tener más un movimiento de 5 millones. Para eso, 5 millones. Ok, sí. Te pregunto, si yo tengo 4.999.000 pesos y constituyo 50 empresas con lo mismo, está lavando dinero. Digo, de alguna manera. Puedes dar mucha restricción porque no puede ser la misma persona, ¿no? Pero de alguna manera sí se puede. ¿no? Por eso, digo, o sea, yo creo que me parece que está bien la norma, pero como dijera alguien, dame la norma y yo te daré la trampa, ¿no? Desafortunadamente. Una última, comentabas de Chile. Chile ya está en otro. ¿Perdón? Chile. No, mira, es que nuevamente, yo te voy a decir algo, por ejemplo, el fenómeno de las cooperativas. En Sudamérica, en Paraguay, tener una cooperativa es un compromiso social que se la creen. Y curiosamente la mayoría la tienen las mujeres. Aquí en México, ¿cuáles cooperativas realmente conoces? ¿2, 3? Entonces, ¿son malas las cooperativas? No. Lo que pasa es que muchas veces el derecho sigue a los hechos. Y hay veces que nosotros tratamos de romper ese círculo y crear a través del derecho hechos. Pero para eso tienes que transformar a la gente. Y ese problema. Ese es el que yo lo veo como un problema. Pero obviamente en Chile se ha servido bastante. Exacto. Bueno, eso sería todo.